Pues último bloque, ¿querías añadir algo? Bueno, por lo que había hablado con Luis, me ha gustado mucho porque yo hablo con mis hijos y hablo mucho de, siempre le digo que para uno mejorar, el primer signo de madurez es saber reconocer que te has equivocado. Y eso en un chaval joven es muy difícil. Vamos, yo creo que a mí nos ocurría a todos cuando éramos jóvenes, estábamos en posesión de la verdad, ¿no? Un síntoma de que estás madurando y que te estás haciendo mejor es cuando aprendes a reconocer que te equivocas y corriges. Hay muchos de nuestros políticos que deben de estar en los 15 años, ¿no? Porque no cambian, ¿no? Y eso es horrible, eso es pésimo, ¿no? Y otra última cosa sobre lo que tú dijiste, también la aplico yo incluso en la empresa, es decir, nunca hay que gobernar contra o actuar contra. Yo tengo esta asociación empresarial para que lo mío es mejor, el contra no funciona. Y hay un ejemplo claro que fue el Pacto del Tinel, a mí me pareció pésimo, yo espero que hayan aprendido la lección, y hay un ejemplo de lo contrario, que es lo que hizo Basagoiti en el País Vasco, que es decir, para facilitarte que puedas gobernar, que creo que lo puede hacer mejor que el otro, te ayudo sin contraprestación, ¿no? Ese a favor de, en lugar de contra de, es lo que necesitamos. O los pactos de Toledo, que fíjate la importancia que han tenido en el desarrollo de la democracia española. Menos mal que se hizo, menos mal que se hicieron. Ahora mismo, efectivamente. Menos mal que se hicieron, ¿no? Está hoy el país para hacer otro pacto de Toledo. Pero en fin, bueno, Agustín, te hemos interrumpido. No, por Dios, en absoluto. Esto es parte del programa, esto es un debate y además queremos siempre darle ese toque personal. ¿Tú te habías quedado con eso? Sí, porque me había gustado lo que le había dicho, porque lo estaba viendo lo comento mucho. Ahora, si os parece, vamos ya a pedir que escuchemos alguna de las llamadas que han tenido lugar en las últimas horas. Pues mire usted, yo de verdad todas las tardes veo vuestra televisión porque me encanta. Como están hablando esos periodistas y gente que están bien preparada, yo de verdad, cuando dicen que hablan de estos políticos que tenemos en Andalucía, pues mire usted, yo de verdad soy andaluz, soy de Ronda, para qué decirte. Estos políticos son todos cabrerillos, no saben nada, no han pasado de Peñaperro para arriba, hay que decir la verdad. Estos señores están comiendo del chocolate, del loro. Si la mayoría no tienen currículo, lo que pasa es que echan muchas mentiras y asustan mucho a los andaluces. Y es por eso que estos señores están 30 años en el gobierno de la Junta de Andalucía. Pero, señor mío de mi alma, yo he estado en Inglaterra, en Francia, en Alemania, conozco un poquito de esta gente. Se ha cortado. De alguna manera yo creo que está claro lo que está diciendo, ¿no? Es que el problema que tenemos es lo que estábamos hablando antes también, es decir, esta multiplicación de sistemas políticos vía comunidades autónomas que implica multiplicación de organismos políticos, por ejemplo, defensores del pueblo, multiplicación de los defensores del pueblo, multiplicación de comisiones, multiplicación de consejos, multiplicación de todo tipo de organismos. Muchos de ellos innecesarios. Muchos de ellos, la mayoría, redundantes y muchos de ellos excesivos en número. Al final, ¿qué acaba ocurriendo? Bueno, pues que acaba ocurriendo que eso ha podido interesar a cierta clase política o a cierto partido político porque ayudaba a su sistema político clientelar, del que hemos hablado también en este y en otros programas. Y el sistema político clientelar quiere decir directamente lo que se estaba haciendo con las listas estas del PSOE en Málaga. Tener tú a los tuyos de tu confianza en tu escenario de tus actividades, en tus puestos de trabajo claves colocados para administrar o controlar lo que te interese y ya está. Y claro, si tú al final eres un, entre comillas, empleador que empleas a tanta gente, pues claro, puede ocurrir en algunos casos que acabes teniendo personas no suficientemente capacitadas para el supuesto cargo que ocupe o para el supuesto puesto de la función pública que ocupe, que es lo que en el fondo está denunciando este señor. Hay casos y casos, evidentemente, si rascamos en cualquier sitio vamos a ver eso, pero también veremos lo contrario, también veremos, como decía también antes Jaime, personas más que suficientemente preparadas, personas absolutamente capaces y personas que ejercen la función política con gran dignidad y con gran responsabilidad.
Por ejemplo, yo ahora mismo me estoy acordando de un paisano nuestro, Miguel Arias Cañete, por poner un ejemplo. Miguel, yo lo dije cuando... compañero tuyo también, abogado del Estado. Miguel Arias, una persona tú lo conoces, con un currículum impresionante, una cabeza brillantísima y además una persona que domina varios idiomas. Entonces, Miguelito, pero no, lo importante, Miguel, que lo dije yo el día después de las elecciones, cuando se hablaba de que podía ser ministro, lo importante de Miguel no es solo la capacidad que tiene y lo que podría estar haciendo en la empresa privada en lugar de ser ministro, sino que es que Miguel ha estado no sé cuántos años de concejal en Jerez, ¿eh? Sí. Porque su partido tú te presentas de alcalde, no ganaba, porque entonces a Pacheco no había quien le ganara, pero te quedas allí, en la oposición. Este hombre, abogado del Estado, con la cabeza que tiene, en fin, y estuvo allí haciendo una oposición que fue magnífica, y allí yo creo que fue el que labró de verdad el que pudiera llegar algún día a ver un alcalde del PP en Jerez, ¿no? Sí. En este caso, alcaldesa. Si me permite, y por terminar un poco el argumento, pues estaba pensando, por ejemplo, en un caso como el de Miguel Arias Cañete, hoy ministro, también lo fue en la etapa de Aznar, ministro de Agricultura, y otro, por no salirnos de la provincia de Cádiz, ya que he usado la provincia de Cádiz para ese ejemplo, pues el de una ministra del señor Zapatero, doña Viviana Aído, una señora que el máximo mérito que tuvo en aquel momento, aparte de ser señora, quiero decir mujer, creo que había acabado el doctorado de algo, no sé de qué, si de filosofía o de yo historia, creo que no, ¿eh? No, digo acabarlo el doctorado. Que yo creo que no tenía experiencia. Bueno, lo que quiero decir es que no tenía experiencia profesional ninguna, que prácticamente había salido de la universidad directamente al ministerio. Eso es lo que quería decir. La política, partiendo de la base de que los políticos son necesarios, también hay que dignificarla. Es decir, hay que darle el valor que realmente tiene. Pero claro, ese valor se la dan los propios componentes de la propia clase política. Problema que quizás yo creo que estamos asistiendo a él es una excesiva profesionalización del político. Gente que desde muy temprana edad entra en las bases juveniles de un partido y ya no abandonan esa estructura burocrática durante toda su vida. ¿Qué resulta? Pues resulta que no tienen experiencia en la vida, no están acostumbrados a debatir con otras personas, no están acostumbrados a competir por un puesto de trabajo, no están acostumbrados como en la empresa privada a sufrir para pagar la nómina, a sufrir los rigores de los impuestos, de la seguridad social, en fin, no suelen estar en la vida. Frente a eso, pues hay políticos como Miguelito, que es de todo el mundo conocido, que ha sacrificado su parte económica porque tenía un despacho magnífico, ganaba un montón de pasta y se ha dedicado a la política. Entonces yo creo que habría que encontrar una fórmula para que el acceso a la política y a la clase política fuera realmente una recompensa. Por ejemplo, en países anglosajones, hace ya un par de años, yo conocí a un lord británico ya de cierta edad, en la que se hablaba precisamente de ese concepto, ¿no? Es decir, en Inglaterra hay situaciones políticas a las que se accede después de una larga trayectoria profesional o económica, empresarial, de cualquier tipo. Es decir, es un reconocimiento de que tu experiencia vital es suficientemente importante como para que a través de tu entrada en la política rija los destinos, tomes decisiones que afecten a determinadas personas. Pues claro, el principal problema, y sobre todo lo hemos visto con el gobierno de Zapatero, que es que hay personas que han estado tomando decisiones que nos afectan directamente en nuestra vida diaria, que no tenían ni idea de lo que estaban hablando. Entonces yo creo que ahí, por parte de los partidos políticos también hay un esfuerzo importante que realizar. Pero volvemos a incidir en lo que yo comentaba antes de la formación. Evidentemente, ahora mismo tenemos unos ministros bien formados, tal vez sea un equipo de tecnócratas que no ha tenido nunca este país para poder sacarlo de la crisis, y está en contraposición al gobierno que tenía Zapatero, ¿no? Gente que no estaba preparada, que había saltado sin experiencia. Yo de Viviana recuerdo que había estado en el tema del flamenco aquí en un de esos de Jerez. Esa era su vivencia política. O sea, hay una persona que no pasa por nada, ni se trilla en concejalía, ni se trilla en nada, y del tirón a ministra, pues se le suben los humos y pasa lo que pasa, ¿no? No es de extrañar que se jugaran el presente de España y nuestro futuro, sí, como lo estamos viviendo ahora mismo. Pero es que no es solamente que sí es necesario y muy importante la capacitación profesional, es también la actitud. Yo, hablando de Miguel Arias, Miguelito le llamo yo lo sustituí en la abogacía del Estado de Jerez. Y recuerdo
que en 2 horas me puso al tanto de todo lo que había en la abogacía del Estado. Y en 2 horas le dio tiempo de presentarme al delegado, de presentarme a todos los magistrados de la sección de la audiencia, de presentarme a todos los magistrados de lo laboral, de presentarme a todos los funcionarios, de hacerme una lista de vaya que todos los expedientes. Yo en 2 horas consiguió que estuviera perfectamente al tanto de los asuntos que había en la abogacía del Estado. En 2 horas. Un traspaso de poder de una abogacía del Estado. Pues imaginaros esa persona lo que es dentro de un ministerio con asistente y con colaboradores. Es decir, no es solo la formación profesional más o menos brillante que tú tengas, es también tu actitud y tu capacidad de trabajo. Él era profesor, fue profesor en la facultad, a mí me dio clase entre otras cosas, de Derecho Civil. Ha hecho de todo. Fue donde yo lo conocí a Miguel, ya luego nos hicimos amigos. Y la verdad es que es lo que tú dices, una persona con una capacidad, no, como tú dices, no solo formación, sino una capacidad tremenda. Claro. Yo a Miguel lo conocí con un 320 derrapando por el casco antiguo de Cádiz, que es otro de sus aficiones, el automovilismo. Vamos con otra llamada. Sí, llamo de Granada. Entonces mi pregunta es, ¿todos los edificios que antiguos cámaras agrarias están vacíos porque nadie investiga sobre ellos y a ver si podíamos sacar un poquito de dinero con todos esos edificios? Gracias. Yo lo que recuerdo de los edificios, tanto que provenían del tema sindical como del tema empresarial, de los antiguos sindicatos verticales y de la aportación a las cámaras de comercio y todas estas cosas, es que en su momento se hizo un reparto que se adjudicó unos a la Confederación de Empresarios de Andalucía, otros se adjudicaron a los partidos en aquel momento, a los sindicatos en aquel momento mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT, que fueron prácticamente los grandes beneficiados. Creo que hubo algo residual para la CNT después de un montón de procedimientos y esas cosas, pero que yo recuerde aquel patrimonio sindical y cameral se repartió. No sé si específicamente si el tema de las cámaras agrarias queda algo, pero entiendo que debió de ser repartido en su momento y estoy hablando ya de hace muchos años. Un tema para, efectivamente, como dice la señora, para investigar. A mí me coge desde luego de sorpresa la pregunta. Hay algunos que ha habido una de las ministras, que creo que es ministra, ¿no? La de, no me acuerdo cuál era, quería hacer un mejor uso de todos los edificios públicos porque se daba la paradoja de que había administraciones que alquilaban unas oficinas y tenían vacía un edificio que era de titularidad pública, ¿no? Entonces estaban aprovechando mejor los edificios y dejando los edificios propios y dejando los que estaban alquilados, que habría que ver también a quién se lo alquilaban en su día, ¿no? Y intentando vender algunos. El problema es que ahora vender quizás no es lo bueno. Italia, como sabéis, está dentro de su plan hacer una gran liquidación de inmuebles, ¿no?, para recabar dinero. Vamos a por otra llamada, si os parece. Hola, buenas tardes. Mira, quería saber estoy viendo la televisión y entonces quería saber si yo tengo una solicitud de aportaciones en Caja Rural. Entonces me dan el 4%, porque lo tenía plazo fijo y me daban el 2 y pico. Y me han hecho esto. Yo me gustaría saber si eso es legal o no es legal para retirar el dinero antes de que me digan que no es legal. Cuando pueda, pues me han puesto, llevo 3 meses con el dinero sí, cuando ahora estoy viendo esto, digo, a ver si yo caigo en esta trampa. Somos pensionistas y tenemos poco. Vale, gracias. El problema es que no dice qué producto es el que contrata. Claro. Habla de un plazo fijo. Claro, que tenía un plazo fijo que le daba muy poco y lo ha metido en otro producto. Eso enlaza con lo de las participaciones preferentes, ¿no? Que hay el problema. La participación preferente, que tiene el problema principal, al final lo que hace es que el banco te reconoce una deuda contigo. Lo que te está dando, tú me das el dinero y yo te lo debo, y te doy un cupón, que es un tipo de interés, ¿no? Que al principio el gancho es que era muy alto, el 5, el 7 o lo que fuera, y luego te lo indexaban a Euribor, a lo que fuera, con lo cual te bajaba mucho. ¿Cuál es el problema de la participación preferente? Que es permanente, no tiene vencimiento. Es decir, yo te hago un plazo fijo y al año vence, o a los 2 años, o al que sea me devuelven el dinero. O un bono, incluso un bono convertible, a un plazo determinado se convierte en acciones. Las participaciones preferentes, tú lo que te reconocen una deuda hacia ti, pero no tiene vencimiento. Es decir, tú eres mi acreedor
para siempre, hasta que tú esa participación preferente que tiene, digamos, que cotiza o que se puede vender en un mercado secundario, tú la vendas. El problema ¿cuál ha sido? Que tienen muy poca liquidez. ¿Por qué? Porque en el mercado secundario no se vende, entonces tú metías el dinero y resulta que ahora no lo puedes recuperar. Y hay la duda, que es por lo que parece que el defensor del pueblo de Andalucía, Chamizo, está interviniendo. Vamos, la duda, la apariencia que tiene es que a las personas no se le vendían informándole de todo. ¿Por qué? Porque tiene todas las desventajas de riesgo que tiene una acción, pero tiene menos liquidez. Es decir, tiene fluctuación, sube, baja, nunca sube tanto como una acción y puede bajar muchísimo. Es que las preferentes tienen una naturaleza mixta entre renta fija y acción. Entonces, como tú dices, es un título que te da derecho a una participación, a un porcentaje, pero siempre que es importante que la entidad emisora obtenga beneficio. Sí. Si la entidad emisora no tiene beneficio, a ti no te paga absolutamente nada. Es un primer inconveniente. El segundo inconveniente es que, como tú muy bien has dicho, son perennes, es decir, nunca tienen vencimiento. Y el tercer problema es que para conseguir la liquidez del título tienes que venderlo, porque la entidad emisora nunca lo reintegra. Al principio eso funcionó bien, porque como las entidades emisoras tenían beneficios, te pagaban el porcentaje de interés pactado. Como había un mercado secundario suficientemente ágil, pues tú cuando necesitabas el dinero ibas, lo vendías y recuperabas tu inversión, pero ahora no. Ahora, porque gran parte de las entidades emisoras no tienen beneficio, con lo cual no reciben ningún interés, porque ese mercado secundario es prácticamente inexistente y por tanto tampoco puedes hacer liquidez. Y las soluciones que están adoptando son que aquellas bancas saneadas, por ejemplo Santander, BBVA y algunas de estas bancas, están convirtiendo esas preferentes normalmente en acciones. Bonos convertibles. Bonos convertibles y normalmente al 100% del valor nominal. Es decir, que esas personas no van a perder nada. Hay otras entidades que no están tan bollantes y que entonces están haciendo lo mismo, están haciendo la conversión, pero a lo mejor con una pérdida de un 90% o de alguna cantidad. Y hay un tercer grupo que desgraciadamente son entidades que no pueden realizar ningún tipo de conversión y en principio estas personas tienen el riesgo de perder la totalidad de todo lo que han invertido. Y a ese tercer grupo de personas es a los que se está refiriendo el defensor del pueblo, porque resulta que la mayoría de ellos son personas con poco conocimiento financiero, que no han sido explicadas debidamente los condicionantes de estas preferentes y que puede pensarse que han sido inducidas a error. Por otra parte, esta actuación del defensor del pueblo tiene también una base legal, porque se están produciendo una serie de sentencias de diferentes juzgados confirmados por audiencias ya, en los que están estimando acciones individuales en las que se estima la existencia de un error en la suscripción de esas preferentes y entonces están anulando esa suscripción, con lo cual es una forma de que el banco reintegre la totalidad de la inversión. Yo por darle una respuesta relativamente rápida al espectador, porque se ha planteado el tema de las preferentes, pero yo creo que el espectador preguntaba una cosa. Primero, lo que tiene que verse es el producto concreto, es decir, nosotros no podemos responderle de forma genérica, hay que ver el producto concreto. Léaselo usted bien y si no, asesórese con una asociación de consumidores o con su asesor legal o con quien usted prefiera, pero que se lo lean bien. Dice que ha pasado de un interés del 2% al 4%. Me parece un salto importante en el interés, así que por tanto debe ser un producto distinto. No es un interés excesivo, está en la parte alta ahora mismo de lo que se están pagando en el mercado por los intereses, por los plazos fijos y los depósitos, en la parte alta. Así que, por tanto, ante la duda, que se asesore. Si no, que se vaya a una asociación de consumidores que allí la asesorarán seguramente. Pero hay que ver cuál es el producto específico. En concreto. Bueno, pues queda un minuto, ¿no, Ángel? Aproximadamente. Menos de un minuto. Bueno, pues momento ya para despedirnos. Don Luis. Pues muchísimas gracias, Agustín. Placer, como siempre, tenerte por aquí. Don Luis. Muchísimas en este gracias caso Cabello. Estar con vosotros. Que asistamos a un reverdecer del tema automovilístico. Que se vendan más coches.
Y si es posible, esperamos que se venda. Que me vendas uno a mí. Baratito, Ojalá. Pero muy barato. Muy baratito. Agustín y yo llevamos los mismos años con el mismo coche. Os lo cambio no rápido. lo cambiamos. Yo creo que tengo el tengo el récord de vejez de coche. 8. 8. Ya te hemos ganado. Ya tenemos ganado. En el 2005 tenía 8 años el mío. Agustín y yo ya te hemos ganado, Luis. Voy a incluir la lista de clientes. Oye, es verdad, Aquí va. Él viene realmente a vender coches. Aquí no viene a debate. Fran ya me ha pedido precio. Venimos, Luis, más que a comprar coche, a pedir coche. Veo la cosa mala para ti. ¿Qué me das? Señor Carvajal, un honor. Gracias, don Agustín. Que regrese al mundo de las bodegas. Allá voy. Con acierto, allá voy. Don Juan Carlos. De cabeza. El mundo del periodismo no sale de usted ni usted de él. No, yo no salgo de él, pero ya a estas alturas. ¿A dónde voy ahí? Si no he cambiado de coche, ¿por qué voy a cambiar de Yo que me coche? quería ir a Australia y andan los tiburones blancos comiéndose los bañistas, yo como me voy a ir a Australia. Por Dios. Hablando de tiburones blancos. Andaluces, que descanséis. Mañana a las 8:30, de nuevo aquí, puntuales. Gracias. Hasta luego.